Bueno, se supone que ahí les aparece un pequeño cartelito en el que ustedes dan su consentimiento a partir de este momento, porque se supone que esto está grabando. Así que arrancamos el día de hoy con cosas en el derecho romano. Nosotros hasta el momento hemos dado todo lo que es relativo a las personas, ¿no? Es decir, nosotros hemos dado o hemos estado viendo institutos del derecho romano relativo a las personas, ¿no? Hemos visto, digamos, los status, el status civitatis, el status familiae, el status libertatis, hemos visto cómo funciona la esclavitud, ¿no? Hemos visto todo ese tipo de cosas que la familia romana, etcétera, etcétera, y todos esos institutos tienen en común que eh, regulan a las personas, ¿no? Ahora, lo que nos toca en la clase de hoy es empezar a hablar de la otra gran categoría que tiene el ordenamiento jurídico, todo ordenamiento jurídico, ¿no? Ustedes saben que tanto el romano como el nuestro tienen en común que dividen el universo en dos grandes categorías, ¿no? La primera categoría es la de las personas, que es lo que nosotros ya vimos, y la segunda categoría, que es la de las cosas. ¿Qué es una cosa? A ver quién me dice. ¿O qué son las cosas? Un objeto en lo que uno se puede adueñar, apropiar. Ajá. Eso podría ser un objeto material, dice Prieto. Algo tangible. Sí, algo tangible es una cosa, pero si no es tangible, vamos a ver en unos minutos que también podría ser considerada una cosa. Hola, buenas. ¿Pueden ser también valores o cosas de ese estilo? Ajá, sí, las cosas tienen un valor económico, sí. No, o sea, digo, Puede ser valores también. personales como principios personales, tratarlos como cosas. Usted ya quiere vender los principios, usted ya quiere ponerle precio a sus principios. No, los principios serían más bien convicciones, pero no estarían en el ámbito de lo psicológico, pero no serían cosas. ¿Qué diapositivas están viendo ustedes acá? Porque capaz que tengo problemas técnicos y no estoy mostrando la diapositiva que quiero que vean. Avión. Cosas. Lo que dice todo aquello que no es una persona. Y aparecen cosas. Exactamente, como dice Uriarte, las cosas son todo aquello en el universo que no es una persona. Ese avión que está ahí es una cosa, esa locomotora es una cosa, ese perro que está saltando es una cosa, el tanque de guerra es una cosa. Justo acá puse 3 vehículos, se ve que es algún tipo de deformación, que quiero salir a viajar por algún lado. No, las cosas son eso. Pueden ser animados como el perro que está vivo, ¿no? O sea, una cosa puede tener vida, o puede ser inanimado como puede ser esa locomotora, como puede ser ese avión, ¿no? Justo se da también la casualidad de que las cosas que puse acá son todas semovientes. Ustedes saben que las cosas pueden ser muebles o inmuebles. Las cosas inmuebles son aquellas que no se mueven, y las muebles, como son estos ejemplos de acá, son las que efectivamente se mueven. Pero vamos de a poco y vamos entrando en las clasificaciones. Estas, lo que vamos a ver ahora, son clasificaciones en el derecho romano. No obstante lo cual, varias de estas clasificaciones, digamos, de alguna forma subsisten hasta nuestros días en el ordenamiento jurídico uruguayo. Así que mucho de lo que nosotros vamos a ver acá, si bien vamos a ver institutos que son propios del derecho romano, ustedes van a repetir algunas de las palabras que están acá, algunos de los conceptos que vamos a manejar ahora en el siguiente semestre, en lo que es la materia que ahora se llama bienes, creo que es. Una cosa, creo que se llama bienes la asignatura, porque ustedes ahora están cursando personas, ¿no? En el primer semestre. Sí, profe, sí, ahora personas y después viene bienes, lo que sería antes derecho privado uno, que ahora se dividió. Ahí va, sí, en mi época era derecho privado uno y teníamos las dos cosas, valga la redundancia. En la mía también. Ahí va, usted del plan mío, entonces. Claro, antes todo era un mismo plan anual, y bueno, se daban
personas y cosas en el mismo curso. Ahora está dividido en 2 cursos, entonces lo que nosotros veamos acá, algunas cosas las van a repetir en el siguiente semestre. Clasificaciones. Lo primero que vamos a decir es que hay algunas cosas extra patrimonio y otras que están in patrimonio. Esto es en latín. ¿Qué significa que sean extra patrimonio o in patrimonio? Significa que algunas cosas pueden estar dentro del patrimonio de los hombres, dentro del patrimonio de las personas. Nosotros decimos hombres, cuando ustedes den bienes en el derecho moderno van a hablar de personas. Las cosas que están in patrimonio, o mejor dicho, las res in patrimonio, son aquellas que pueden integrar el patrimonio de un hombre, mientras que las extra patrimonio son cosas, sí, pero no pueden integrar el patrimonio de un individuo. Vamos a ir despacito por las piedras, tranquilos, caminando. Profe, Sí. perdón que le interrumpa, pero eso tiene que ver con el derecho de propiedad, porque por ejemplo en personas estamos dando que cuando se habla del derecho de propiedad en realidad no se refiere al derecho sobre la cosa, sino que el derecho en realidad a que los otros no perturben esa relación que vos tenés con la cosa. Sí, tiene que ver, le contesto así categóricamente, sí, tiene que ver con el derecho de propiedad. Los romanos no hacían la distinción que nosotros hacemos entre el derecho de propiedad, digamos, como la abstracción de un derecho. Ellos, digamos, para ellos el derecho de propiedad y la cosa objeto de la propiedad no se podía escindir, no se podía diferenciar. Tener una cosa era sinónimo de la cosa en sí misma, ¿no? Es decir, el derecho de propiedad, como nosotros consideramos hoy día una abstracción, un derecho con respecto a otros individuos de que no puedan perturbar mi posesión de la cosa, etcétera, eso no habían llegado a ese nivel de desarrollo. Entonces sí, está bien que usted en el derecho actual o en personas hable de un derecho de propiedad, ¿no? Que es, ¿cómo era que se decía? Oponible erga omnes, ¿no? Es decir, ese derecho que usted tiene que puede oponer ante cualquier otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, los romanos no lo entendían tan así, no hacían esa diferenciación entre el derecho de propiedad y la propiedad sobre la cosa. Es un matiz más filosófico que otra cosa, pero bueno, va a tener sus consecuencias en lo que es desmembramientos del dominio, como la posesión, el usufructo, etcétera, etcétera. Todo eso va a repercutir en todas esas cuestiones, pero sí, tiene que ver con la propiedad, pues justamente el derecho de propiedad es una forma en que las personas se relacionan con las cosas, ¿no? Que son las 2 grandes categorías que estábamos viendo. No sé si aclaré o dificulté un poco más. Sí, estuvo perfecto, no, en realidad era eso nomás. Bien, entonces aclaré. Espere que me voy a traer el... Ahí va, porque así voy viendo la hora, porque si no se me pasa. Yo no sé cómo los que streamean hacen todo esto al mismo tiempo y no se nota. No sé cómo hace el Rubius para hacer todo al mismo tiempo. Bueno, volvamos a la clasificación que habíamos visto, ¿no? Res in patrimonio, aquellas cosas que que pueden pertenecer a una persona, y las extra patrimonio, aquellas cosas que no pueden integrar el patrimonio de una persona. Dentro de las res extra patrimonio, es decir, aquellas que no pueden integrar el patrimonio de una persona, la primera que encontramos, la primera categoría, son las res nullius divini iuris, como dice ahí la diapositiva. Estas cosas son las dedicadas, digamos, al culto de los dioses o al culto de entidades, espíritus, etcétera, ¿no? Cuestiones religiosas, cuestiones de los dioses, como dice el nombre, res nullius divini iuris, del derecho divino. Y a su vez se divide en 3 categorías. La primera, la res sacra; la segunda, la res religiosa; y las terceras, las res sancta. Las primeras, las res sacra.
Las res sacras son aquellas que están dedicadas al culto de los dioses mayores. ¿Cuáles les parece a ustedes que son los dioses mayores para los romanos? A ver, que esto lo dieron en literatura. Júpiter, Saturno, Venus. O sea, los que le robaron a los griegos. ¿No Bueno, es Zeus, Apolo y todos esos? usted ya está haciendo una acusación, ya está acusando Profe, de hurto, todos de sabemos. apropiación, de que Sí, se estaban sin robando fundamentos. cosas. Sin fundamento. Profe, No sé si sin fundamentos, pero sin pruebas, o por lo menos no está exponiendo las pruebas acá de a ver No, por no las qué tengo para dice que... exponer. No las tengo para exponer, pero en realidad era como un honor en esa época copiar, así que no lo hicieron con mala intención, me parece. Bien, Me lo bien. contó un amigo, no vale. ¿Eh? Bien, bien, no, que le está diciendo que de oídas no tiene validez probatoria. Usted sabe que sí tiene validez probatoria. El problema es cuánta validez probatoria le da a cada uno de los medios de prueba distintos. Pero eso lo van a ver en procesal, no se adelante. Le faltan años todavía para eso. Efectivamente, los dioses mayores son los que decían al principio, no me acuerdo quién, digamos, que dicho así en realidad no parece que le hubieran dado en literatura, parece más bien que lo hubieran estudiado en astronomía, ¿no? Marte, Júpiter, Venus, Saturno, todos esos. Bueno, acá Prieto nos pasa dos que no son planetas, pero Apolo era griego. Minerva, Ahí va, Minerva también, que no es un planeta. Todos esos son los dioses mayores, ¿no? Es decir, los dioses de la cosmogonía romana, que son comunes a todos o que, digamos, no son propios de una familia particular, una familia específica, ¿no? Esas son las res sacra, es decir, los bienes destinados al culto de estas deidades mayores. Por ejemplo, un templo, unos jardines donde se encuentre, no sé, un altar para orar por alguno de esos dioses, ofrendas dedicadas a esos dioses, una estatua de alguno de esos dioses, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso son res sacra, es decir, no pueden integrar el patrimonio de los hombres porque están dedicados a los dioses y dedicados al culto de los dioses. Entonces, no es que yo puedo ir y este templo es mío porque, no sé, me lo compré o me lo encontré o lo que fuera. No son pasibles de ser apropiados por particulares. Esa es la primera categoría, la res sacra, perdón. La segunda de las categorías, la res religiosa. ¿Qué les parece a ver si, primero, ¿alguno reconoce la escena de a qué película pertenece? Recuerden que estamos en derecho romano, así que... El gladiador. Efectivamente. González, ¿qué quería decir? Capaz que es dedicado a los bienes religiosos, como puede ser iglesia y esas cosas. No, eso es la categoría anterior. La Está que venimos de ver. rezando, está orando, está pidiendo, está rezando. Bueno, Uriarte, le creo que está rezando. En realidad no está rezando. Está bien, Gladiador tiene... Yo porque la vi ahora en turismo, porque estuve repasando toda mi filmografía romana, entonces me dediqué todo turismo a ver películas de romanos, entonces la tengo mucho más fresca. Entiendo que muchos de ustedes si la vieron hace muchos años, ¿no? Pero Gladiador tenía, acá Russell Crowe, tenía unos muñequitos de arcilla chiquitos que representaban a la mujer y al hijo, ¿no? ¿Y por qué representaban a la mujer y al hijo? Porque los romanos tenían dentro de cada familia, nosotros vimos que tenían dentro de cada familia un pater familias, ¿no? Eso se acuerdan. Y este pater familias dirige algo que se llama el culto familiar. ¿Qué es esto del culto familiar? Es el culto a los antepasados de la familia. Y ese culto se realiza a través de lo que se llaman los manes, ¿no? Los manes, M-A-N-E-S, los manes.
Y los manes son esas estatuillas chiquitas que si ustedes prestan atención ahí, no sé si están en una computadora, capaz que lo ven, si están en el celular no tanto, pero van a ver que en la mano Russell Crowe lo que tiene son como dos muñequitos chiquitos. Bueno, esos son los manes, el culto a los antepasados de la familia. Es decir, es un culto religioso no a los dioses mayores, no a los dioses que nosotros conocemos, esos de la literatura, esos que acusaban falsamente, ¿no? Decían que se los robaron a los griegos. Bueno, no a esos, sino a los antepasados, a los espíritus de los antepasados que de alguna forma guardan a la familia y que la familia al mismo tiempo les rinde como este pequeño culto, ¿no? Entonces, las cosas destinadas al culto de los manes, al culto de los espíritus de la familia, esas son consideradas res religiosa y tampoco son cuestiones que estén dentro del patrimonio de los seres humanos. ¿Se entendió esta parte? No mucho, profe, al menos para mí. Bien, Hernández, sí. ¿Sí puede repetir, profe, lo de la religión, cómo era los cultos? Estamos en esta, que es la res religiosa, ¿verdad? Entonces, estas son res nullius divini iuris. Dentro de la res nullius divini iuris vimos la res sacra, ahora estamos viendo la res religiosa. ¿Qué significa res religiosa o cosas religiosas? Son aquellas cosas destinadas al culto de los manes. ¿Qué es esto del culto de los manes? Es el culto de la familia. Cada familia romana le rinde culto a sus antepasados. Y este culto es llevado adelante por el pater familias. Eso significa que aquellas cosas que se utilizan para rendirle culto a los antepasados no forman parte de un patrimonio. El ejemplo es el que vemos acá en la película Gladiador, que es las dos estatuillas de arcilla que tiene este romano que representan a sus antepasados, ¿no? Lo que habíamos dicho, que se los pongo acá, los manes. ¿Quedó un poco más claro ahora? Es simple, no tiene... Ahora sí, ahora profe. sí, Ahora gracias. sí. Bárbaro. Y la siguiente, la res sancta, ¿no? Como dice ahí el título. ¿Cuál les parece que son las res sancta? O mejor dicho, ¿se acuerdan cuando dimos en las primeras clases el mito de fundación de Roma? Sí, la leyenda. Sí, El lobo y eso. el lobo y eso, sí. Era una loba, por las dudas, aclaro. Está bien que dimos enfoque de género. Romeo y Rómulo. ¿Cómo era Romero y Rómulo? Sí, Romeo. Rómulo y Remo. Romeo era el amante De Julieta. Ahí va. Sí, ya eso. me confundí. Pero eso es en otra clase. Sí, la verdad. Eso vino un poco después, sí. Los hermanos, los gemelos que fundaron Roma eran Rómulo y Remo. ¿Y se acuerdan cómo terminó Remo? Muerto. Como Romeo y Julieta. Bueno, el otro ya le busca, ya lo quiere vincular con Shakespeare. Ahí va, terminó muerto. ¿Pero y por qué terminó muerto? ¿Se murió de un infarto, de un ataque cardíaco? Lo mató Lo Rómulo. mató el hermano. Ahí va, el Muy hermano. traicionado. El hermano lo mató. ¿Y por qué lo mató el hermano? ¿No era porque había cruzado un límite que no tenía que cruzar o algo así? Cuando dividieron las dos tipo ciudades. El otro Las pasa a la 7 ciudad colinas dividieron. Ahí va. Rómulo lo que hizo fue trazar, primero, vamos a cuestiones empíricas, ¿no? Cuando uno va a fundar una ciudad, lo primero que tiene que hacer es trazar los límites, es decir, acá va a estar la ciudad. Este cuadrado que yo estoy dibujando en la tierra va a ser la ciudad. Ahí va, y como dice Ruiz, no respetó la frontera, ¿no? Rómulo trazó los límites de la ciudad, Remo traspasó el límite, ¿no? En una falta de respeto, y Rómulo lo mató. ¿Por qué lo mata? ¿O por qué la sanción que se debe aplicar a una persona que traspasa los límites es la muerte?
Porque los límites, entre otras cosas, están bajo la protección divina, bajo la protección de los dioses. Y por eso es que los límites son, como decimos acá, res sancta, ¿no? El límite es un ejemplo clarísimo de esta categoría de cosas, ¿no? La res sancta. Son res nullius divini iuris por dos motivos. El primero, que no pueden ser apropiados por los hombres, es decir, los hombres no son dueños de los límites, y además no son dueños de los límites porque estos están bajo la protección especial de los dioses. Eso significa que aquel que no respete los límites o no respete esta propiedad de los dioses, se verá castigado con la muerte, ¿no? Y acá lo vemos a Homero saltando entre un límite y otro, ¿no? Ese es el concepto, digamos, de límite y de res sancta, es decir, aquellas cosas que están bajo la protección especial de los dioses. ¿Queda claro este? Sí. Sí, profe, bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, González. ¿Son todas las cosas que están bajo la protección de los dioses o sea, puede haber otra cosa además de los límites o son solo los límites? Que yo me acuerde ahora solo los límites, pero capaz que hay alguna otra cosa así que sea considerada res sancta. Como dijo Dale, propiedad, gracias. capaz que había algo. Pero Sí, ahora en este momento no me acuerdo de ningún otro ejemplo, pero con los límites se supone que sería suficiente. No pueden ser apropiados por los hombres, o sea, no puede ser, todo lo que hemos visto hasta ahora son ejemplos de cosas que están fuera del patrimonio de las personas. Entonces, los límites, como res sancta, como eran las res sacra o las res religiosa, todos ellos, ninguno puede ser apropiado por las personas. No sé si aclaré, Sosa. 2 personas levantaron la mano. No veo quiénes. González, que creo que ya había hecho la pregunta, y Miguel. O Federico, no sé. Sí, yo quería nada más hacer el comentario que si no mal recuerdo, dentro de esta categoría también, porque creo que recién preguntaron, que también entraban las puertas y los muros de las ciudades, ¿no? ¿No era que también estaban protegidos por los dioses? Claro, sí, las puertas y los muros de las ciudades también obviamente forman parte de los límites, ¿no? Es decir, la puerta está en el límite de la ciudad. Si bien es una cosa que puede ser distinta a una muralla, pero sí forma parte de los límites. Sí, sí, sí. Justamente al ladrón también se le aplica esta sanción de pena de muerte, ¿no? Porque justamente lo que hace es, el ladrón atraviesa el límite de la propiedad sin el consentimiento del dueño de casa, ¿no? Y eso es considerado una ofensa a los dioses. Entonces, de alguna forma, ofender a los dioses tiene como consecuencia la muerte. ¿No? Entonces hemos visto hasta ahora res extra patrimonio. Eso significa que no está dentro del patrimonio de ninguna persona. Dentro de aquellas cosas que no están dentro del patrimonio de ninguna persona, vimos las res nullius divini iuris, es decir, aquellas cosas que por estar vinculadas a los dioses o al derecho de los dioses, no puede ser propiedad de las personas. Dentro de eso vimos la res sacra, la res religiosa y la res sancta. Y ahora nos toca ver la segunda gran categoría de cosas que están fuera del patrimonio, pero estas, a diferencia de las anteriores, no están fuera del patrimonio de los hombres porque estén dedicadas a los dioses, sino porque los hombres mismos hemos de alguna forma decidido que no estén dentro del patrimonio de los hombres. ¿Se entiende hasta ahora? Más o menos vienen llevándola. Yo pregunto porque siempre alguno se fue a calentar agua para el mate, se fue al baño, está escuchando desde lejos. Alguno capaz que ya se durmió. sí, creo que se entendió, sí. No. Los pocos que estamos, creo que estamos atentos. Bien, gracias, Profe, Ojeda. profe, disculpe, Sí. ¿puede decir de nuevo eso del res nullius? Sí, dígame. Sí, la definición de eso, que son, ¿qué había dicho? Le digo de vuelta, muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá no las anote varias veces porque estoy repitiendo, digamos, haciendo énfasis sobre conceptos que ya mencionamos antes. Digo, yo soy
una aclaración antes de contestarle a la compañera. Yo soy pésimo docente si ustedes vienen acá a tomar apuntes, porque yo nunca tomé apuntes como estudiante, entonces no sé cómo dar una clase para que ustedes saquen apuntes. Así que si ustedes sacan apuntes, lamento desilusionarlos porque les va a quedar unos apuntes horribles. No lean de los apuntes de los temas que yo doy, traten de ir al libro y verlo de ahí porque es horrible como yo doy la clase para los que sacan apuntes. Y ya les digo, es una falencia de que cuando yo era estudiante me sentaba y trataba de seguirle el hilo al profesor lo que iba diciendo en lugar de anotarlo, porque en el fondo sabía que en mi casa no los iba a leer los apuntes tampoco, ¿no? Entonces era como que un poco inútil, por no decir otro adjetivo. Profe, ¿pasó la facultad sin leer apuntes? Sí. ¿Vio? ¿Y usted se preocupa por lo que va a venir después en la carrera? No se preocupe, no se estrese por la facultad. Le contesto. Las res nullius divini, las res extra patrimonio son todas las cosas que no están dentro del patrimonio de los hombres. Las res nullius divini iuris no lo están porque están dedicadas al culto de los dioses. ¿Cuáles son? Las que ya vimos, las res sacra, las res religiosas y las res sancta. Cada una de ellas tiene diferentes características, ¿no? Pero todas ellas tienen en común que están destinadas al culto de los dioses. La segunda categoría, que es la que vamos a ver ahora, que son las res nullius humani iuris, tienen en común con la primera que no integran el patrimonio de los hombres, pero, a diferencia de las primeras, no lo hacen por una decisión de los hombres, no porque estén dedicadas al culto de los dioses. Digamos, eso es a modo de resumen lo que hemos venido viendo y lo que vamos a ver a continuación. De todas formas, se supone que esto está grabando, así que después lo pausa y lo pone lento y lo relee y lo pone rápido y lo pasa para un lado y para el otro. Muchas gracias, profe. No, por favor. La primera de las res nullius humani iuris. Aquellas cosas que no están dentro del patrimonio de los hombres por su naturaleza. El ejemplo clásico, digamos, a ver, primero les digo por qué por su naturaleza. Son aquellas cosas que no pueden ser apropiadas, que los hombres no hemos descubierto o no hemos implementado una forma de apropiarnos de ella. ¿Quién me dice un ejemplo? Que es así como típico, como clásico, que viene en los manuales en todos lados. A ver, Federico. El aire. Efectivamente, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Como dice Ruiz, el aire, el viento, ¿no? Es decir, esa cosa... Lluvia. Ahí va, la lluvia. Bueno, usted puede de alguna forma apropiarse de la lluvia, hay toda la teoría, ¿no? Del derecho ambiental, del derecho agrario. La lluvia mientras cae es un bien de todos o de propiedad del Estado, pero cuando aterriza, si aterriza en un río es propiedad del Estado, pero si usted implementa un sistema pluviométrico que la junta es suya, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿No? También para que vea cómo van variando estas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Un romano claramente le diría que la lluvia es un bien, es una res nullius humani iuris, y nosotros hoy por hoy podemos debatir porque, bueno, el agua tiene un valor económico para el riego, para un montón de cosas. Hay una disposición constitucional que dice que el agua pertenece al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vio como también estas clasificaciones no son tan pétreas, ¿no? Es decir, no están escritas en piedra y se van modificando. Está muy bien ese ejemplo de la lluvia. Ahí va, el cielo, las estrellas, el sol, las nubes, todo ese tipo de cosas no pueden ser apropiadas por los hombres, tengan valor económico, algunas de ellas, otras no, entonces no pueden integrar el patrimonio de un individuo, ¿no? El ejemplo clásico de esto es el aire. Digamos, porque uno puede poner una botellita de aire, ¿no? Como cuando va de turista por algún lado, ¿no? Y se trae una botellita que dice aire de, no sé, Estación Central de Buenos Aires, ¿no? Y viene con una botellita con un poco de humo. Está bien, pero digo, eso no es
no es que usted se apropió del aire o que le está cobrando a la gente por el aire que es suyo. Digamos, es una especie de recuerdo, pero no es que se apropió de ese aire. Y la segunda categoría es por su destino. Por su destino son aquellas cosas que podrían ser, o sea, existe la posibilidad de que fueran propiedad de un individuo particular, pero no es de propiedad de un individuo particular. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado. Es decir, pertenece digamos, a la comunidad. El ejemplo típico son aquellas cosas que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus fines. ¿Alguno reconoce la escena que estamos viendo acá? Ya les digo, yo me pasé todo turismo viendo cine de romanos, así que tengo todo bastante fresco, pero a ver si hay algún cinéfilo que reconozca la escena. O en su defecto que pueda decir qué le parece que están haciendo estas personas. Están remando. Y capaz que están remando en dulce de Nosotros leche remando en el todavía. dulce de leche están. Ahí Ahí la va. imagen da que todos van para el mismo destino, o sea, todos luchan con el mismo fin. Bueno, sí, ya se puso más filosófico, ya usted lo ve desde un punto de vista más... Ahí va. Profe, puede ser Ben Hur o algo así, la Sí, película. sí, profe, porque si usted los ve, o sea, uno mirando ahí la pantalla, o sea, van todos remando por el mismo lado, o sea, como diciendo, bueno, o sea, todos van para un mismo destino, haciendo una cosa con un mismo fin. Ahí Profe, va. ¿no es la de Ben Hur o algo así, la película? No sé Sí, muy bien el título. la película es Ben-Hur, 1959 ¿era? No me acuerdo. Sí, la película es Ben-Hur, protagonizada por Charlton Heston, que es el que está ahí en el centro remando. Es lo de guerras o algo así, ¿no? De la antigüedad, puede ser. Vamos por partes. Como dice Barros acá, son esclavos. Estos esclavos en particular, ¿no? Están remando en una galera. ¿Qué son estos esclavos o por qué ponemos a estos esclavos como ejemplo de bienes res nullius humani iuris por su destino? Porque ustedes, como vieron, los primeros días de clase, el esclavo, cualquiera podía tener un esclavo. Es decir, los esclavos, cualquier particular puede comprar un esclavo. Pero estos esclavos en particular que nosotros estamos viendo acá en la imagen, no son esclavos que pueda tener cualquier particular, porque son esclavos que pertenecen al Imperio Romano. ¿Y por qué sabemos que pertenecen al Imperio Romano? Porque están en un servicio de galeras, es decir, están remando. Estos esclavos son bienes que pertenecen a Roma, a todo el conjunto de Roma, al Estado. Podríamos decir otro ejemplo, las plazas públicas. Bueno, Garrido ya está pensando en el viernes. Garrido, estamos temprano en la semana todavía. Bienes del Estado, bien. Pensé que ya estaba pensando en el fin de semana. Claro, son aquellos bienes que pertenecen al Estado, ¿no? Es decir, una plaza pública, los esclavos que están en servicio de galera, la galera misma, ¿no? Es decir, la galera como barco de guerra pertenece a Roma, no pertenece a un particular. No sé, el terreno del foro, el Senado, ese tipo de cosas pertenecen a Roma. Es decir, como terreno inmueble podría pertenecer a cualquier romano, pero no pertenece a cualquier romano. Este esclavo podría pertenecer a cualquier romano, pero no pertenece a cualquier romano, pertenece al Estado. Entonces, no, digamos, está fuera del comercio de los hombres, pero justamente porque está destinado al Estado. El Estado obviamente podría en algún momento, digamos, desafectarlo, darle la libertad a un esclavo o vender un terreno, lo que sea, a un particular, y en ese caso pasaría a ser una cosa que esté dentro del comercio de los hombres, ¿no? Es decir, una cosa que pueda ser apropiada o que pueda pertenecer al patrimonio de algún individuo. Esa es la clasificación o la categoría de las cosas que no están dentro del patrimonio de los hombres por su destino. ¿Por qué? Porque el destino está en servir al Estado.
El ejemplo es el de los esclavos, pero digamos, hoy modernamente podríamos hablar, no sé, el edificio de la Facultad de Derecho, como pertenece al Estado, está fuera del comercio de los hombres, o está fuera de la posibilidad de estar dentro de algún patrimonio. Más o menos, ¿quedó? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Me dice, ¿podría repetir? Me dice Sosa. Espero que lo último, espero que no desde el principio. Son aquellas cosas que pertenecen al Estado, ¿no? Aquellas, hoy modernamente podríamos decir que, no sé, el edificio de la Facultad de Derecho, creo que ese fue lo último que dije, ¿no? Que en nuestro derecho moderno podríamos decir el edificio de la Facultad de Derecho pertenece al Estado, entonces no estaría dentro del comercio de los hombres. Quizá el día de mañana la Facultad de Derecho se mude, ¿no? Como hizo veterinaria, creo que fue, que se mudó hace poco. Me confirman si me estoy equivocando. Sí, Digo, veterinario. ahí va, veterinaria creo que se mudó y bueno, vendió el edificio anterior y compró uno nuevo, ¿no? Bueno, ese edificio anterior, no sé qué pondrán, un shopping, no sé qué pondrán en ese terreno, pero ese terreno ahora es un terreno privado. O no sé, capaz se lo vendieron a otra repartición del Estado. La verdad que no sé qué pasó con veterinaria, con el inmueble ese que tenía antes veterinaria. Si alguno sabe qué pasó, me lo dice. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, sugerencia a ese respecto? No al respecto de qué pasó con veterinaria, a respecto de lo que venimos viendo acá en la clase. Yo tengo una duda, profe. Lo de por su naturaleza. ¿Cómo lo había explicado usted? ¿Qué era lo que había dicho? Bien, eso es una duda. Lo que había dicho es que son aquellos bienes que podrían formar parte de un patrimonio, pero no lo hacen porque están en el patrimonio del Estado o porque, digamos, no pueden estar dentro de un patrimonio particular porque pertenecen a la comunidad. Creo que es más o el menos. de por su destino lo entendí, el de la naturaleza. O el que dijo ahora es el del patrimonio, ¿no? Sí, perdón, me confundí yo, tiene razón. Por su naturaleza eran aquellos bienes que no son pasibles o no se pueden apropiar por ningún medio. El ejemplo que nosotros veíamos, el aire, es decir, aquello que usted no puede hacerse propietario de. Yo no puedo hacerme propietario del aire del planeta Tierra, es imposible. Yo no puedo hacerme propietario del océano. Si no puedo ir y decir, hola, soy el dueño del Océano Pacífico. Si usted quiere comerciar, tiene que pagarme. Eso tipo es por los particulares, pero ¿el Estado puede o tampoco? Porque, por ejemplo, las salidas al océano que rodean cierto país o cierta ciudad, ¿no se podían ser tipo apropiadas? ¿O no entraría dentro de la categoría de por su naturaleza? Bueno, ahí entramos en un terreno delicado que hasta el día de hoy no se ha solucionado del todo. Y es el del derecho privado y el derecho público. Digamos, nosotros acá estamos viendo las clasificaciones de derecho privado para los romanos. En cuanto a si el Estado puede hacerse propietario del océano, el derecho internacional público hoy en día, cuando usted lo estudie, dice que no, porque hay una convención internacional de la cosa marítima, no me acuerdo cómo se llama, que dice que los océanos son cosa de nadie, es decir, que no pertenecen a ningún Estado. Ahora, si usted, no sé, no quiero poner ningún ejemplo de ningún país que hoy en día clame ser propietario de otro país y lo haya invadido en forma militar, ¿no? Porque, digamos, suscita opiniones divididas en ese sentido y no quiero iniciar un debate acerca de si corresponde o no meterse militarmente en otro país. Pero bueno, si un Estado se cree o tiene los medios suficientes para imponerse y decir esto es mío, bueno, quiero que vaya usted y le diga que no. Sí, no estaba pensando en ese, Barros, pero está bien. Digamos, Pero- vaya usted y dígale que no, Pero que no puede. profe, en los romanos, tipo, por su naturaleza, el Estado tampoco,
como el tema este de por su destino que el Estado podía tipo apropiarse de los esclavos y los particulares no, en su naturaleza ni el Estado ni los particulares en la época romana, ¿no? No, claro, por su naturaleza no, porque no se puede. Es decir, el Ahí va. Estado romano era tan incapaz como cualquier persona privada de hacerse con la propiedad del aire. Piénselo como una imposibilidad y no como un impedimento jurídico, como una imposibilidad física. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Igual le digo, los esclavos podían ser de un particular. Los particulares tenían esclavos. Lo que le digo Claro, es, claro. algunos esclavos que pertenecían al Estado no pertenecían a los particulares. Sí, los bienes del Estado. Ahí va. Ahora vamos a ver aquellas cosas que sí podían estar en el patrimonio de un particular. Y vamos a ver que acá las res in patrimonio tienen también una serie de clasificaciones, ¿no? En corporales, incorporales, manchipi, nec manchipi, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, y accesorias y principales. Estas son algunas de las categorías, las más importantes quizá, o las que más se mencionan en los manuales. Hay otras distintas. Digamos, esta es como que las que más vale la pena mencionar por el momento. Las cosas corporales, como su nombre lo indica, son aquellas que uno puede apreciar a través de los sentidos, ¿no? Es decir, aquellas cosas que uno puede percibir. ¿Cuáles son los sentidos? Y acá me retrotraigo a cosas que ustedes ya vieron en Jardinera de 4, allá cuando hicieron preprimaria. El gusto, el olfato, eso. Eso, dice Techera. Sí, esos son 2. Me Bueno, faltan 3. El tacto. La Ahí, vista. ahí va, Barros me tira 4. Ahí me tiro el 5º. Ahí se le escuchó como medio cortado. Bueno, exactamente como dicen ustedes. No sé por qué lo dicen con tanto temor, si ya lo vieron en Jardinera de 4, en Jardinera de 5, cuando jugaban con plasticina y cartón corrugado. No sé si ustedes ya hacían eso, yo hacía eso. Es que ¿no? justo ese día falté, profe. Ay, González, faltó ese día justo. Y no lo estudió, no venían los apuntes. Usted No, como me la yo. llevé. Usted como yo no sacaba apuntes en clase, entonces claro, no estudió de eso, no le pidió los apuntes a un compañero, claro. Entonces serían todo tipo los objetos táctiles. Ahí va, son no solo táctiles, son aquellos que nosotros percibimos por los sentidos. Obviamente el tacto es uno de ellos, digamos, pero digamos, aquellas cosas que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos oler, podemos probar, etc. ¿no? El vino es un bien corporal, sí, uno lo puede saborear, uno lo puede oler, uno lo puede ver, uno lo puede tocar. Lo puede oír como cae en la copa, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas. Usted no hizo, bien, usted tiene excusa, Uriarte, entonces. Usted no hizo Jardinera, usted no conoce los 5 sentidos. Las cosas corporales son esas, las que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. Y si las cosas corporales son las que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, ¿cuáles serían las cosas incorporales entonces? Bueno, Garrido, pero me imagino que los temas serían los mismos, más allá de la forma de gobierno. ¿Cuáles serían las cosas incorporales? Ahí va, como dice Sosa, si aquellas cosas corporales son las que percibimos a través de los sentidos, las incorporales son aquellas que no podemos percibir a través de los sentidos. Ejemplos clásicos o ejemplos que se manejan en el derecho romano, una deuda, un derecho de crédito, mejor dicho. ¿No? Yo le presto a Sosa, le presto 500 pesos, entonces Sosa tiene la obligación de pagarme 500 pesos de vuelta o 650, pues le vamos a aplicar ahí unos pequeños intereses, ¿no? Entonces Sosa tiene la obligación de pagarme 650 pesos. ¿Eso qué significa?
que yo dentro de mi patrimonio tengo el derecho a cobrarle a Sosa 650 pesos. Ese derecho yo lo puedo ver. Mire, Sosa, rápida para la respuesta, dice que justo en este momento no tiene efectivo. Podría pedirle a otra persona para pagarme a mí y empieza a hacer una calecita como la calecita de las tarjetas. Ese derecho que yo tengo de cobrarle 650 pesos a Sosa, yo lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo oler. Sí, te toca, sí. Sí, si quieres tocar la plata, la puedes. Lo puede pensar, profe. No. El derecho no, en sí no lo puede tocar, lo tiene, pero es intangible. Ahí va, como dice Uriarte, yo puedo tocar el dinero, puedo, no sé, puedo tocar a Sosa, agarrarla del cogote y decirle pagame lo que me debes, pero lo que no puedo hacer bajo ninguna circunstancia es tocar el derecho. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque es abstracto. Bueno, Sosa ya, veo cómo había que apretar un poco nomás y ya saltaba. Ahora resulta que sí tiene el dinero. Entonces, eso significa que es un bien incorporal. ¿Por qué? Porque no lo puedo percibir a través de los sentidos. Otro ejemplo que hoy se maneja como ejemplo así, pero de manual de bienes incorporales, que los romanos no lo manejaban tanto, pero que a ustedes les puede servir para, digamos, para entenderlo a modo abstracto, los derechos de autor. ¿No? El derecho de autor o el derecho que se tiene sobre una obra no es algo que yo lo pueda sentir, es algo abstracto que viene del pensamiento a través de una cuestión que yo razono. Digamos, yo razono que como fulano hizo tal cosa, tiene un derecho de autor sobre la misma, pero ese derecho no es percibible a través de los sentidos. ¿Se entiende la diferencia entre ambos bienes? Es decir, el dinero sí es un bien corporal, como me decían ustedes. Yo el dinero lo puedo tocar, lo puedo leer, lo puedo saborear, etc. Lo que no puedo hacer es eso mismo que hago con el dinero como bien corporal, no lo puedo hacer con un derecho de crédito, no lo puedo hacer con una hipoteca, no lo puedo hacer con el derecho de autor. ¿Se entiende? Más o menos. Y Sosa no se preocupe, yo no le presté los 500 pesos, así que no le voy a pedir los 650 de vuelta. Bien, acá me dicen que sí se entiende. Digamos, es una pequeña sutileza, pero sirve como para ir cimentando otras sutilezas que van a ir viendo después a lo largo de la carrera. Quédese tranquila, Sosa. Ahora vemos la segunda categoría dentro de estas cosas en el patrimonio, que son las res mancipi. Esta es distinta de la anterior. ¿Qué son las res mancipi? Esto es una categoría muy antigua, de las más antiguas del derecho romano, que durante mucho tiempo existió, pero que ya a medida que los romanos fueron avanzando fue perdiendo importancia como una categorización. ¿Y por qué digo que esto viene de los orígenes mismos de Roma? Ustedes recuerden que los romanos con la fundación arrancaron siendo un pueblo agrícola, ¿no? Es decir, eran un pueblo que se dedicaba a la agricultura, ¿no? Más que a las cuestiones comerciales o a las cuestiones de la guerra, eran un pueblo de agricultores. Entonces, las res mancipi son aquellas cosas que son más importantes para el desarrollo de la agricultura. Es decir, aquellas cosas que los romanos en sus orígenes consideraban que eran las más importantes de todas. ¿Por qué consideraban que eran las más importantes? Bueno, porque eran las que les servían para su tarea económica principal, que era la agricultura. Dentro de estas cosas están los útiles de labranza, el ganado, ¿no? Como vemos acá, que vendría a ser un buey. No sé si alguien que sea del interior conozca un poco más. Creo que es un buey esto que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Pero Sí, es un buey, profe. Ahí va. Nala me confirma, Nala o Naya, no sé exactamente. Naya, profe. Naya me confirma que
Bien, Uriarte no sé qué dijo, pero confío en que me No, que confirmó. inclusive quedó una expresión, e inclusive quedó la expresión de reses a lo que denominamos ganado. Sí, a mí no me consta, no lo he buscado. En el grupo de la noche que yo tengo, que es presencial, prometí que iba a buscar esa información. No les prometí a ustedes, así que a ustedes nada les debo, pero lo puedo prometer ahora y no cumplirlo, como no les cumplí a los de la noche, que en algún momento yo iba a buscar si realmente eso existía, esa relación entre la palabra res como la palabra cosa y el sentido que nosotros le damos hoy día a la palabra res, que ustedes saben, si no lo saben lo aprenden ahora, que nosotros las reses son los vacunos, ¿no? Es decir, las vacas, los toros, todas esas cosas son las reses. No sería descabellado igual. De todas maneras, no sería descabellado que nosotros le llamáramos reses justamente por esta importancia que le daban los romanos. No me consta, pero no sería descabellado del todo. Debería indagarlo un poco más. Pero digamos, las res mancipi son aquellas cosas fundamentales para el trabajo agrícola, ¿no? Como les decía, el ganado vacuno, los útiles de labranza, los esclavos, ¿no? Los esclavos claramente son fundamentales para todo este tipo de tareas. Las res mancipi están listadas, ¿no? Esto significa que hay una lista de cuáles son las res mancipi. Todas aquellas cosas que están en la lista de cosas que son res mancipi se consideran res mancipi. Y aquellas cosas que no están se consideran res nec mancipi, es decir, aquellas cosas que no son mancipi. Entonces, ¿qué cosas son las nec mancipi? Todas las del universo conocido que no sean res mancipi. ¿Queda claro esto? Es decir, es una categoría por exclusión. Son res mancipi. Alguna, el ganado, los útiles para labranza, los esclavos, etc. Son res nec mancipi, el resto del universo. ¿Queda clara esta categoría? Si no, si tienen dudas, preguntas, me van diciendo. Ahí va. Acá me dicen que sí. Así que pasamos a la siguiente categoría, que son los bienes fungibles. Esto sí lo van a ver en nuestro... Hola, perdón, profe, no entendí los de nec mancipi. Todas aquellas cosas que no son mancipi son res nec mancipi. Todo lo que no sea mancipi. Ok. Ahí va. Así de Perdón, simple. gracias. No. Es tan simple que es complicado. Y las personas que no son esclavas, o sea, son personas, no son cosas. No sé si le aclaré la duda. Sí, ahora ya entendí, gracias. No, sí, Cadenazo, no, le contestaba a Sosa que me decía las personas que no son esclavas, las personas que no son esclavas son personas, no son cosas. Esa era mi respuesta. Ahí va, pero los animales sí son cosas. Las cosas fungibles o las res fungibles son aquellas que se pueden pesar y medir y que se pueden, digamos, intercambiar unas por otras. Esto era una categoría bastante importante. Yo tengo una duda, perdón. Sí, Correa. Corte. Me quedó muebles, inmuebles, no, ese no, ya lo dijiste, perdón, capaz está colgado. No le pusimos muebles, inmuebles, digamos, es una categoría, me parece que, digamos que ya más bien la conocen bastante, no sé si valía la pena detenerse tanto en ellas, es de las más, digamos. No, bien, por mí bien. No, Quería digo, saber si le había salido por algo en particular, porque se daba como por sentado que se sabía. Digo, se lo menciono ahora, las cosas muebles son aquellas que se mueven y las inmuebles son aquellas que no. Digo, sí. Es como un poco una igual categoría. lo habías dicho al principio, ¿no? Sí, lo mencioné al principio, digo, es una categoría que sí, obviamente sí es de las más importantes y hoy en nuestro Código Civil está, pero creo que no necesitaba mucho más
mucho más presentación que eso, pero sí, a los efectos de tenerlo en los apuntes, por ejemplo, o algo de eso, sí, las cosas se dividen en muebles o inmuebles. Inmuebles son aquellas que no se mueven, y muebles son aquellas que sí se mueven. Después hay una subcategoría que es inmuebles por accesión, que son aquellas cosas que, si bien son muebles, acceden a un bien inmueble, es decir, se transforman en bienes inmuebles, como por ejemplo, no sé, una puerta. Bueno, una puerta es un bien mueble, si está separado, pero si usted lo coloca ¿no? ¿Cómo es que se llaman esto? Si usted la coloca en el marco, no me acuerdo cómo se llaman los cositos esos, pasa a ser un bien inmueble porque accede a un bien mueble que es la casa en su conjunto. Vamos con los fungibles. Pasen la página, olvídense de todo lo que les dije hasta ahora. Los fungibles. Los bienes fungibles, el mismo significado... No, justamente, y actualmente tampoco es así. Los bienes fungibles no son aquellos que se consumen, sino que son aquellos que se pueden intercambiar por otros, o que, digamos, se pueden pesar o medir. ¿Qué significa esto? Son aquellos bienes que usted dice, no sé, 1 kilo de papa, 1 tonelada de arroz, 10 toneladas de oro puro, 1 litro de nafta, digo, pasando de lo más barato a lo más caro. Son aquellos bienes que usted lo puede intercambiar por otro. Esta categoría tenía su importancia mayormente en la antigüedad, ¿no? Porque, digamos, usted se obligaba, ¿no?, a entregar, yo qué sé, pongamos por caso, 10 toneladas de trigo. A usted no le importa si las 10 toneladas de trigo son estas 10 toneladas de trigo que yo tengo en un silo guardados aquí y allá, o son otras 10 toneladas de trigo que están en otro lado. Vamos, son 10 toneladas de trigo, puede ser cualquier trigo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Esos son los bienes fungibles. Es decir, se puede intercambiar uno por otro porque no son especiales. Por eso decimos que se pueden pesar o medir, porque usted pesa cosas que son del mismo género, manzanas, naranjas, ¿no? Volvemos a la escuela, cuando usted estaba en primero de escuela, ¿no?, y le decían, se suman naranjas con naranjas y manzanas con manzanas. Bueno, ¿por qué? Porque pertenecen a un mismo género, entonces usted las suma, las pesa o las mide, ¿no? 1 metro de tela o 1 metro de seda. Bueno, es 1 metro de seda, pero puede ser de esta o de cualquier otra, ¿no? Digamos, es el género. Usted lo puede pesar, lo puede medir. Esas son las cosas fungibles. Entonces, por oposición, las cosas no fungibles son aquellas que no se pueden pesar o no se pueden medir. Vemos que son cosas especiales, son cosas que no se pueden sustituir una por otra. El ejemplo clásico, el de manual, el que van a encontrar ustedes en todos los manuales y que van a dar cuando den el semestre que viene cosas. La obra del pintor, ¿no? Es decir, yo tengo, siempre el ejemplo es, yo tengo un Picasso. Bueno, ese cuadro que pintó Picasso, porque lo pintó Picasso en su etapa del azul y porque tiene determinado nombre, es irreemplazable, ¿no? Es decir, la obra de determinado autor, yo no puedo decir, me obligo a entregarte 10 kilos de pinturas de Picasso, ¿no? Es decir, es una obra particular que es irreemplazable, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le vendo a ustedes un Bob Ross. Bueno, no les estoy vendiendo cualquier cuadro, cualquier ilustración, les estoy vendiendo un cuadro específico pintado por Bob Ross en determinadas circunstancias que adquiere justamente el valor que tiene, no solo por la técnica, sino también porque lo pintó Bob Ross. Una consulta, por ejemplo, cuando hay propiedades que se declaran de patrimonio nacional, ¿puede ser? ¿O no tiene nada que ver? Podría ser. Yo le digo que en la práctica, cuando algo se declara de patrimonio nacional, todo el mundo le huye, nadie quiere comprarlo, porque es digamos, un clavo importante. Digamos, lejos de aumentarle el valor, yo creo que se lo disminuye, pero es una percepción que tengo yo de los que he conocido
que están en ese mundillo. Pero sí, podría ser, es decir, el Castillo Soneira, como casa que está declarada de patrimonio histórico del Uruguay, etcétera, etcétera, es irreemplazable, ¿no? No es lo mismo comprar, no sé, 10 hectáreas de un campo cualquiera que comprar esas 10 hectáreas. Igual los inmuebles creo que todos tienen sus particularidades, ¿no? Capaz que sería algo más bien como, no sé, un bien mueble, que yo podría comprarme cualquier camioneta o la camioneta que, ¿no? Por ejemplo, la camioneta en la que fue Tabaré Vázquez cuando asumió, que fue en una camioneta que había sido de él, que fue la primera en que hizo las prácticas de medicina o algo por el estilo, creo que era algo así la historia. Bueno, yo puedo comprar esa camioneta porque es la camioneta que usó para sus primeras prácticas y además la que usó para asumir la presidencia el 1 de marzo, etcétera, etcétera. Bueno, esa camioneta no es como cualquier otra de la misma marca y modelo, ¿no? Es decir, tiene todo un trasfondo atrás. Profe, pero ¿qué Sí. pasa en el caso de que sea una casa, literalmente? Porque, por ejemplo, ahora hubo un caso creo que es en 33, yo soy de Melo, pero pasa exactamente lo mismo en Melo, porque está la casa de Juana Ibarburú, que ahora hace poco se declaró como un museo, o sea, creo que es en 33 esa casa. Pero en Melo, por ejemplo, está la casona vieja de Juana Ibarburú, y asimismo está otra casa que también le perteneció a esa familia, pero está siendo habitada por gente común, o sea, gente cualquiera. En realidad, o sea, ¿qué pasa en esa situación? ¿Se ven obligados a cuidarlo como patrimonio, ¿cómo es esto? ¿Patrimonio así? ¿O en realidad, tipo, les pertenece como inmueble y listo? Bueno, ahí la pregunta va por otro lado. No va en si es un bien fungible o no fungible. La pregunta es sobre las obligaciones que impone una declaración de patrimonio histórico. Si su casa, si una casa cualquiera, si un inmueble cualquiera es declarado de patrimonio histórico, se somete a un montón de regulaciones jurídicas que tiene por objetivo preservar ese patrimonio. Es decir, usted no le puede realizar grandes cambios, usted no puede, digamos, destruirla, no puede hacer un montón de cosas, ¿no? Tirarla abajo y construir un edificio no puede. Eso en primer lugar. No tiene nada que ver con que sea fungible o no fungible. Eso es una decisión que toma el Poder Ejecutivo, declarar ese inmueble como patrimonio nacional. Ahí va a cambiar la fachada, ese tipo de cosas no las puede hacer. Es una limitación a su derecho a la propiedad. Lo otro que puede hacer el Estado es comprarla y se la queda para él y la usa como quiere, pero el Estado no siempre tiene con qué comprarlo, entonces a veces lo que hace es lo declara de patrimonio. En ese caso, le impone a usted una serie de limitaciones a su derecho de propiedad. Usted no puede hacer lo que quiera con ese bien. Si usted vive en una casa que... o estas personas viven en una casa que es muy importante, porque pasaron cosas, lo que fuera, pero no está declarada como patrimonio histórico, usted no tiene ningún tipo de obligación de nada. O sea, digamos, la familia Ibarburú además era una familia de muchos recursos económicos, ¿no? O sea que deben tener más de un bien inmueble. Y Juana de Ibarburú debe haber pasado su tiempo en más de un bien inmueble en Melo. Digamos, no eran unos muertos de hambre que no tuvieran donde caerse muertos, ¿no? Era una familia de muchos recursos. Entonces, digo, si todo lo que era propiedad de la familia Ibarburú lo vamos a declarar hoy patrimonio histórico, yo creo que la mitad de Cerro Largo, exagerando un poco, sería patrimonio histórico del Uruguay. Entonces, bueno, no sé, lo mismo pasa con las tierras de Artigas. Si vamos a declarar lo que era patrimonio de Artigas como patrimonio del Uruguay, digamos, creo que todo Salto y Paysandú serían patrimonio del Uruguay. Naya había levantado la mano. Y yo solo quería aportar que esa casa se hizo patrimonio nacional porque fue donde escribió sus poemas más importantes, creo. Ahí va, sí, no van a declarar patrimonio todas las propiedades que tuviera
Juana de Ibarburu o la familia o quien fuera el propietario. Solo aquellos que tienen más relevancia. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo de bienes fungibles o no fungibles, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de intercambiar un bien por otro, ¿no? Esa es digamos, el quid de la cuestión acá en la categoría de fungibles o no fungibles. Aquellos que se pueden pesar o medir son fungibles y aquellos que presentan particularidades únicas son no fungibles porque yo no lo puedo intercambiar con otro. Hoy en día esta categoría, yo no sé hasta dónde tiene tanta relevancia desde el punto de vista de que con la trazabilidad, los que sean del campo tienen un contacto mucho más directo con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es, por ejemplo, la trazabilidad, las habilitaciones ambientales, bueno, en nuestro país no tienen tanta importancia, pero en muchos países del mundo lo que son las habilitaciones laborales, ¿no? Es decir, que se cumplen a cabalidad las reglamentaciones del derecho laboral, de la limitación de la jornada a 8 horas, ¿no? Para evitar el trabajo esclavo, todo ese tipo de cosas, hacen que de repente una tonelada de trigo no sea igual a otra tonelada de trigo, ¿no? Es decir, yo compro 500 vacas o una tonelada de carne, pero no es lo mismo la tonelada de carne del establecimiento tal que la tonelada de carne del establecimiento cual, porque tienen habilitaciones ambientales distintas, tienen una trazabilidad en la que yo puedo saber cuándo nació la vaca, dónde vivió, qué comió y cuándo se murió, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas hacen como que tipo de clasificaciones vaya como un poco cayendo en el olvido, ¿no? Pues, nosotros compramos cualquier kilo de asado, ¿no? Pero en Europa después viene etiquetado y dice, esto proviene de tal, y yo con una aplicación en el celular puedo rastrear la vida entera de la vaca, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde este tipo de categorías sigue teniendo la misma? Existe en nuestro Código Civil la categoría de fungibles y no fungibles. ¿Hasta dónde tiene importancia hoy en día, ¿no? Porque cada vez los bienes fungibles son menos. Como les decía, no es lo mismo una tonelada de trigo uruguayo que una tonelada de trigo argentina, y no es lo mismo una tonelada de trigo en Tacuarembó que una tonelada de trigo, no sé, en Flores. Son distintas. Y la última categoría que nosotros vamos a ver el día de hoy es según su importancia. Y acá retomamos un poco con lo que habíamos hablado de bienes muebles e inmuebles, aquellos que son accesorios y aquellos que son principales. Déjeme terminar, Barreto, y si queda algún minutito antes de terminar la clase, lo repito, pues estamos medio sobre la hora y no quiero excederme tampoco. Aquellos que son accesorios, o sea, una categoría de cosas según su importancia. Los que son principales siempre, digamos, de alguna forma absorben aquellos que son accesorios. Aquellos que son accesorios son los que no tienen una importancia propia. Es decir, son importantes en tanto sirven a otro bien que es considerado principal, ¿no? Pero, digamos, son de alguna forma secundarios en la importancia. Por ejemplo, lo que veíamos de la puerta. Una puerta, ¿no? El concepto de puerta, una tabla de madera con un pestillo. Bueno, la puerta, ¿es un bien accesorio o un bien principal? Y yo diría que es un bien accesorio. ¿Por qué motivo? Si yo lo tengo sola, la puerta, ¿no? El pedazo de madera con un pestillo, lo tengo arrimado a una pared en cualquier lado, no me sirve para nada, no tiene ningún tipo de utilidad práctica. Yo que sé, lo puedo despedazar y lo tiro a una hoguera y hago fuego. Ahí va, como dice Garrido, es una tabla, ¿no? Capaz que si viene una ola muy linda me puedo subir arriba de la tabla y surfeo un poco, pero digamos, no es la finalidad última de una puerta hacer surf. En cambio, se vuelve útil o presenta algún tipo de valor esa tabla cuando yo la pongo en un marco y la dejo quieta adentro de una casa. Bueno, la puerta, en cuanto a su calidad, sería un bien mueble, pero cuando accede a lo principal, es decir, cuando se vuelve parte de otra cosa principal, digamos,
ahí es que adquiere su verdadero valor, su verdadera funcionalidad. Ahí va, como dice Garrido, cumple una función. Como dice Naya, sin el marco no es funcional. Entonces, en ese caso concreto que nosotros vemos de la puerta, sería la puerta como cosa, ¿no? La tabla sería un bien accesorio y el bien principal en ese caso sería el bien inmueble, edificio, casa o como lo quieran llamar, ¿no? Es decir, un ladrillo considerado únicamente es un bien mueble, pero es accesorio en tanto que el bien principal es el bien inmueble, terreno en el cual yo junto un montón de ladrillos y construyo una casa. Sí, claro, los romanos tenían ladrillos y tenían puertas, así que Uriarte puede usar esos mismos ejemplos que nosotros usamos hoy en día como ejemplos en el derecho romano. No sé, hoy en día podríamos decir, una turbina de un avión es un bien en sí mismo, ¿no? Yo puedo comprar una turbina de un avión, pero es accesorio, porque una turbina de un avión yo la compro, la traigo para acá, para casa, y no sé, jugará el gato adentro de la turbina del avión, pero no tiene mucha mayor utilidad práctica. En cambio, si yo lo pongo junto con el bien principal, que es el avión en su conjunto, bueno, ahí el bien principal es el avión y el accesorio es una turbina. Eso es según su importancia. Quedan unos pocos minutos, en realidad no queda nada, pues deberíamos terminar -10, pero quedan unos pocos minutos hasta -10. El que precise retirarse porque tenga una clase o lo que sea,